Bueno, estamos de vuelta aquí en esta hora. Hemos preparado para ustedes un segmento donde hemos invitado a estos tres profesionales guatemaltecos, los tres estudiando fuera. Pues creo que solo Anne ya está de vuelta. Y conociendo a Annelies, me está buscando cómo irse otra vez, pero buenísimo, buenísimo. Ojalá que lo logre también. Bueno, y los presento. Annelies Escobar es internacionalista. Ella estudió en Oxford. Fíjese usted, adivine, políticas públicas estudió en Oxford. Está de vuelta trabajando en Guatemala. Tenemos también a Sebastián Morales. Él es politólogo y acaba de terminar su maestría en asuntos latinoamericanos. Está por irse a un doctorado también en qué ciencia política. En ciencia política. Y a Juan Carlos Ortega. Ya lo conocen porque lo he invitado 2 veces, pero me llena de orgullo tenerlo por acá, así como mis otros hijas en realidad, para que por si alguno está viendo no crea que no. Y él es economista y está estudiando economía también en la Universidad George Mason. ¿Solo tu universidad? No sé. Tulane, en Nueva Orleans. En Tulane, sí, en Tulane, en Nueva Orleans. Ok, buenísimo. Y los tenemos aquí a los tres porque queremos preguntarles, con esta visión que han adquirido, no solamente de profesionales universitarios, los tres han trabajado en Guatemala, los tres se han inmerso en asuntos político, económicos, sociales de Guatemala, sino que con lo que han ido a ver a otros países, la experiencia de vivir afuera, de estudiar afuera. Y voy a empezar con las damas. Anne, sí, ¿cómo miras nuestro país? ¿Tendremos futuro o seguimos en la ruta de la migración? Bueno, yo siempre trato de ver esto con una perspectiva optimista, o si no, no tendría la motivación para seguir trabajando en asuntos públicos en este país. Pero bueno, sobre esa línea, yo tenía un profesor de economía, de desarrollo económico en la universidad, ahorita en la maestría, que siempre, digamos que él al fin tuvo la oportunidad de asesorar varios gobiernos del gobierno de Reino Unido, y hablaba de su experiencia trabajando en, digamos, los proyectos de apoyo a otros países para su fortalecimiento democrático, transiciones, especialmente en países en vías de desarrollo o sur global, como le llamamos a veces. ¿Cómo? Sur global, depende. Sur global. Pensando en estos países que pues ahí hacemos. Es que eso de vías de desarrollo es que ya vas en vía, ¿no? Sí, o para no llamarles así tan cruelmente. En algunos lados estamos haciendo las curvas. Sí, sí. Estamos en curvas. En curvas. Y bueno, y siempre decía que uno de los puntos críticos para verdaderamente poder avanzar era cuando los actores clave o sectores de la sociedad se lograban poner de acuerdo en acuerdos mínimos para poder avanzar. Muchas veces le llamamos aquí, tal vez con una visión un poquito más de corto plazo, de esta famosa voluntad política que hay o no hay para avanzar ciertos acuerdos mínimos. Realmente, para el contexto guatemalteco ahorita, creo que sí nos encontramos entrampados en un contexto de estancamiento en ese sentido, para acuerdos que nos permitan trascender en diferentes ámbitos, ¿verdad? Pero sí, en ese sentido, como hablábamos ahorita antes de empezar el programa, de cómo funcionan los relojes suizos, ¿verdad? ¿Qué tuvieron que hacer o qué pasó ahí para que esos acuerdos mínimos ya sean parte del status quo, de poder avanzar sin importar qué gobierno está de turno? Entonces, evidentemente, pues Guatemala no ha llegado a ese punto de estabilidad. Esperamos que en el futuro cercano, cuando todavía estemos vivos, lo logremos ver. El optimismo hay que llevarlo lejos. No tienen ni 30 y ya están diciendo que tal vez no lo van a lograr. Entonces, no me das esperanza, Anne. No, mentiras. Sebas, tú has hecho estudios latinoamericanos. Me imagino que se comparan los países. Y bueno, Anne, tal vez estando en Inglaterra todavía lo mira en el sur global, o sea, África, algunos lugares de Asia, pero cuando solo ves la Latinoamérica, a la madre, a mí como me enoja compararnos, ¿sabes? Porque digo yo, ¿por qué no nos comparamos contra los mejores? Pero bueno, los mismos problemas, tenemos cosas chistosas cuando estás en los Estados Unidos, a veces dicen all you Mexicans o all you no sé qué, porque dice, todos tenemos los mismos, nos parqueamos igual, hacemos las mismas tonteras, hacemos las mismas equivocaciones. Bueno, ¿cómo lo miras? O sea, Anne nos dice aquí el acuerdo de mínimos. Yo ¿cómo anhelo eso? ¿Cómo anhelo eso? Sí. Sebas. Bueno, ahí hay casos y hay casos, ¿verdad? Es lo que siempre decimos. Latinoamérica es una región bien grande, entonces están los que se han desarrollado un poco más, los que nos hemos desarrollado un poco menos. Y en ese sentido también Latinoamérica, o la disciplina de los estudios latinoamericanos, se ha cuestionado mucho, incluso ese concepto de Latinoamérica como una región única o como una cuestión unitaria.
hay diferentes caminos que cada nación ha tomado y que se han separado desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido Centroamérica también es como un microcosmos dentro de Latinoamérica que es bastante diferente al resto, bastante más complicado también, con una historia más complicada que muchos otros. Y justo en la política comparada sí pues se puede ir viendo la comparación al final en términos de método. Lo que sirve es, bueno, tratemos de agarrar los casos más similares y veamos las cosas en las que se diferencian. ¿Por qué explica esa diferencia? O al revés, ¿verdad? Agarrar los casos más distintos y encontrar las cosas que tienen en común y si eso nos puede decir algo sobre su historia, sobre su trayectoria, y ahí ya pues entran todas las diferentes teorías. Pero ese propósito de comparar creo que es interesante, creo que es uno de los métodos más útiles en la ciencia política y en los estudios de desarrollo en general, porque sí permiten dar una perspectiva que en las ciencias sociales se nos dificulta mucho, que es la de no tener controles, ¿verdad? No podemos hacer experimentos con países, o el problema de hacer un experimento político pues a veces sale muy caro. Entonces este es como el mejor atajo que podemos tomar, es justamente buscar casos como comparativos. Y en ese sentido, sí, Latinoamérica tristemente hace ya varios años dejó de ser como una región de mucho interés. Creció como iban pensando que iba a crecer, después se estancó un poco. Hoy en día Asia nos lleva, la mayoría de países asiáticos, muchísima ventaja. Y África también tiene muchísima más variedad, muchísima más diversidad, pero hay muchos países en África que ya han avanzado bastante. Entonces, y hay otros que pues tienen problemas todavía muchísimo más complejos y muchísimo más duros, así por ponerlo crudamente. Complejo. Yo a veces pienso que nosotros pensamos tan mal de ellos, pero ellos deben pensar igual de nosotros, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, en Latinoamérica hay 19 países, ¿verdad?, que hablan español o portugués. En cambio, en África, pues ya son muchísimos más. Hay demasiada más variedad. Hay países que sí están en una... que siguen en situaciones de guerra brutal. Y esos sí, definitivamente, pues no están... o no estamos tan mal como ellos, pero hay muchos otros que ya nos llevaron bastante. Nosotros no hemos tenido una guerra importante en la región desde hace tal vez medio siglo, no sé. Y esa estabilización fue como un poco de estancamiento, para bien y para mal, ¿verdad? en las cuestiones políticas tal vez un poco para bien, y al menos para buena parte de la región. Pero a nivel económico también pues se ha perdido un poco el interés de una región que se considera, si no estoy mal, la más desigual, si vemos a Latinoamérica completamente. Pero pues también ya ahí tenemos muchos matices, ¿verdad? O sea, igual que cuando se habla de violencia, dicen Latinoamérica es la región más violenta del mundo, pero si quitamos a Centroamérica, Sudamérica suele irle bastante mejor que a muchos otros lugares también. Híjole, bueno, el promedio no nos ayuda. El promedio ayuda a veces y a veces el promedio no ayuda. Juanca, y bueno, desde el punto de vista de economía o de lo que tú estudias también, porque no solamente es economía, tú has hablado mucho acerca de la institucionalidad, ¿sí? Y cuando yo oigo a Anne hablar de los acuerdos mínimos, pensé rápidamente en institucionalidad. Y también cuando hablamos con Sebas, no lo dice exactamente así, pero es institucionalidad. Y la institucionalidad que no tiene que ver, que no es como la traducción, como nosotros, no son instituciones, no es un edificio con unas personas adentro, sino que tiene que ver con un marco en cómo convivimos. ¿Qué nos hace falta, Juanca? Sí. Yo creo que lo que menciona Anne y Sebas es muy importante, pero solo para hacerlo más específico y como para encaminarnos más en la discusión, hay que llegar a ciertos acuerdos mínimos de las cosas que vamos a respetar, y eso no se traduce a nada más que Estado de Derecho, protección de la propiedad y un sistema de justicia funcional, ¿no? Entonces esas cosas pequeñas pueden ayudar a que nosotros salgamos adelante, o que las cosas salgan mejor, y ya después poder ir construyendo encima de eso y tener un montón de instituciones más que queremos tener, ¿no? Pero acuerdos mínimos, como dice la ANE, son mínimos por algo. No podemos ahorita decir queremos todas estas cosas y pedirle a Guatemala, un país pobre, disfuncional y con un montón de problemas, que nos dé esos acuerdos mínimos. Y lo que dice Sebas también es interesante porque cómo llegamos a eso depende por cada país, ¿no? Porque cada país tiene personas y actores diferentes que van a querer cosas diferentes para llegar a ese acuerdo mínimo. O sea,
Yo quiero Estado de Derecho, yo quiero que se respete la propiedad, yo quiero que no tengamos estos límites al comercio, por ejemplo, a otras personas. Guatemala, que produce en su mayoría una cosa, no va a tener el mismo problema que Colombia, que produce en su mayoría otra cosa, ¿no? Entonces, esa perspectiva que nos dice Sebas nos puede ayudar a ver cómo ellos han llegado a esos acuerdos, pero no podemos buscar el mismo acuerdo porque obviamente no tenemos a los mismos actores. Entonces, eso es lo que hace cada caso cuando uno habla de desarrollo diferente. Y entonces yo diría que eso es como el punto principal. Queremos llegar a ese acuerdo mínimo. Tenemos actores que en este momento no respetan el Estado de Derecho. Y entonces queremos llegar a eso. ¿Cómo hacemos que esas personas cambien su actuar para que ellos digan, sí, Estado de Derecho sí? Porque hay que recordarse que todos estos actores son actores políticos, las élites, que a ellos nadie les... No es que nadie les haga... Que no les afecta. No es que nadie los gobierne, pero básicamente ellos deciden sobre el gobierno, ¿no? Entonces, básicamente los acuerdos que ellos están haciendo los tienen que respetar porque les benefician, ¿sí? Claro. Es un poco algo que sale de la teoría de los contratos. Claro, tú puedes tener un contrato y puedes tener un castigo, pero si tú sos el juez, a ti nadie te juzga. Entonces, tú tienes que buscar una forma en que este acuerdo mínimo de tener Estado de Derecho nos beneficia a todos. Ahora, si tú tienes unos actores que son jueces y tienes una población que no es juez, que no participa de eso, o sea, y que hay que entender que eso es importante, ¿no? O sea, un sector de la población que no es pequeño, al contrario, es el más amplio de la población, no participa de eso, pues siempre va a querer estar o subir a ese lugar para hacer su jugada. Pero el problema es que muchas veces, Anne, cuando estamos tratando de hacer eso, los que llegan no quieren el mínimo, no quieren ponerse de acuerdo con los otros, sino que lo que quieren es o vengarse o llegar ellos a ser los actores desplazando a los otros. O sea, el famoso ejemplo de los cangrejos, ¿no? Que yo no estoy totalmente feliz con eso de que seamos así. Yo creo que es en todos los países es así, pero aquí en este caso específico tenemos un grupo que está abajo o que está en menos condiciones y otro que es el juez, dice Juan Carlos, y que no termina de generar ese Estado de Derecho que sea de bienestar para todos. Claro, ¿verdad? Entonces es como, no podemos esperar que a las buenas voluntades vamos a seguir todos adelante agarrados de las manos. Acabas de decir una cosa muy dura. No, sí, o sea, de buenas voluntades no se puede esperar. No, en el sentido de decir cómo genero ese sistema de incentivos dentro de una institución fuerte que me permita tanto incluir a los que pues no necesariamente tienen una voz y no tienen voto, ¿verdad? En la discusión y a veces ni siquiera voz. Porque obviamente no es conveniente hacer el proceso más participativo o más representativo y pues allá nos podemos perder en una discusión de cuál va a ser el mejor sistema político o electoral para lograr eso, pero digamos más allá de eso, pensando un poco en lo macro de las instituciones, ¿qué nos ha llevado a que precisamente el interés sea, mejor llego en esos 4 años que tengo la oportunidad, me enraizo ahí, genero mi pequeño ecosistema en el que yo pueda extraer beneficios, ya sea económicos, ilícitos o ilícitos, o legales o no legales, pero a la vez siempre no es de mi interés, o sea, no estoy viendo un beneficio, digamos, político en poder atender a una población o incluir en un proceso. Entonces, ¿qué tiene que cambiar de esas instituciones? Yo sí pienso que es una cuestión de élite política y económica del país, que ahí sí no todos los cambios son de abajo hacia arriba. Claro, los movimientos sociales ponen cierta presión, hay cierta exigencia de accountability que se les puede exigir a las autoridades de los diferentes sectores, pero siempre hay un cambio, digamos, normativo que transforma instituciones, que puede generar que esos incentivos sean más, pueden llevarnos a esa buena voluntad, pero porque ya, digamos, por diseño nos encontramos en un contexto en el que no nos vemos obligados que para existir tenemos que funcionar en estos gobiernos paralelos o a oscuras, ¿verdad? Claro. Mira, Sebas, aquí se dice, lo está diciendo, o sea, pareciera ser que necesitamos cambiar los incentivos. O sea, ¿en qué momento las élites
van a decir en un lugar y se podrá ver en los diferentes países. Por ejemplo, tenemos de los países, Costa Rica funciona mejor, Uruguay funciona mejor, Chile estuvo funcionando bien. No creo que vaya, según lo que podemos ver, muy posiblemente Chile regrese por la misma institucionalidad que creó, tenga un regreso al camino que ya llevaba. Sí, puede ser que haya habido un pequeño retroceso o no, tal vez habrá algunos cambios. O sea, por un momento todos nos asustamos de lo que estaba pasando. Bueno, no sé si todos, pero por lo menos yo sí. De los que estamos aquí en la mesa, por lo menos yo sí. Entonces nos asustamos de lo que estaba pasando en Chile, pero de alguna manera la institucionalidad ha hecho que algunas cosas sigan funcionando pese a el que está gobernando. ¿Cómo cambiamos los incentivos? Porque un poco ese es el rollo, ¿no? O sea, cuando la élite está dispuesta a compartir porque o se ve amenazada o porque ve que es mejor tener a todos los demás. Y yo te voy a poner un ejemplo, tal vez me voy a pasar, no sé si me va a pasar, espero que no, siendo políticamente incorrecto, pero te lo pongo así. O sea, a la fábrica de Tortrix, ¿sí?, le conviene venderle Tortrix a todo el país, pero si el que está lejos en la frontera, en Huehuetenango, no tiene cómo comprar Tortrix o en teléfono, si no tiene cómo comprar tiempo de aire, pues no funciona la cosa. O sea, a mí me conviene que todos tengan la posibilidad de comprar. ¿Cómo? Entonces ahí sería un incentivo positivo, pero también están los incentivos de amenaza. La situación se está poniendo compleja, entonces mejor cambio para que no pase un cambio violento. Uh-huh. ¿Cómo hacemos, Sebas? Bueno, hay un montón de preguntas que desenredar que son complejas y que la razón por las que no tenemos una respuesta clara es, o un ejemplo de que no tenemos una respuesta clara, es que nadie ha logrado desarrollarlas por completo. Y creo que hay una cuestión que sí es como bien interesante, de que a pesar de que estamos estudiando las ciencias sociales, no estamos estudiando ingeniería. Sí, no son exactas. Sí. Entonces, el problema está en que uno puede estudiar cómo otros países han llegado a un momento de cambio, de reformar sus instituciones y generar esta mayor inclusividad, por así decirlo, en los sistemas políticos y económicos. Eso, sin embargo, no nos garantiza, no es un manual que nos diga, bueno, así lo puedes hacer. No es receta de cocina. No es una receta. Lo que nosotros estudiamos es un poco, bueno, qué ha pasado en otros lugares, y eso nos puede más o menos ayudar a predecir cómo puede suceder acá también, pero no está tan explícito. Yo creo que Chile es un muy buen ejemplo de eso, porque recientemente pues Chile tuvo 2 oportunidades de reformar su constitución. Una constitución más, iba a ser probablemente la constitución más progresista de Latinoamérica y probablemente del mundo, que se dio en una asamblea constituyente muy diferente, muy alternativa a lo que Chile estaba acostumbrado, y la gente la rechazó, a pesar de que antes de eso habían aprobado cambiar la constitución como con un 70%. Y después de eso se crea una nueva constituyente, en esta ya con el sistema de partidos tradicional, en el que la ultraderecha gana una mayoría, genera una constitución más conservadora que la que tiene Chile actualmente. O sea, pasamos de irse casi a la más progresista a una todavía más conservadora, que probablemente sería una de las más conservadoras de Latinoamérica, y también la rechazaron. Y entonces lo que hacen los chilenos hoy es que se quedan un poco en una situación en la que dicen, bueno, tenemos que aprender a reconocer esos límites de decir, bueno, ¿dónde está la optimalidad ahorita? ¿Verdad? ¿Dónde nos sentimos todos lo suficientemente bien, sabiendo que no vamos a dar un paso en falso y pasarnos llevando a los demás? Y por eso es que es importante que las reformas que son de ese nivel, por ejemplo, sí sean amplias, ¿verdad? Que se necesiten altos umbrales de aprobación, ya sea de la población, de las instituciones como el Congreso, y claro, esto va a funcionar siempre y cuando esas instituciones sí sean representativas, sí sean democráticas, pero es un buen ejemplo de esos cambios en el que, bueno, las élites políticas y económicas pueden más o menos tantear hasta dónde pueden empujar y hasta dónde pueden ser empujadas. Claro. Y saber que si no se llega a un acuerdo, entonces el status quo es donde nos quedamos, ¿verdad? Entonces, sí, eso es un poco el ejemplo. Y para ir como cerrando todo, esos casos de estudio de en qué momento se transforma un país y se basa en una parte institucional, en el que, como preguntaba, en qué momento las élites empiezan a querer aceptar compartir. Hay un montón de estudios, ¿verdad? Ahí tenemos la teoría de North, que dice, de Douglas North, y Wallis y Wengas, dicen ellos,
Bueno, cuando las élites ya son demasiadas y crecieron mucho, entonces necesitan crear ya no pueden arreglar sus acuerdos de forma privada, porque ya no pueden definir el precio o quién se mete en qué lugar para vender el producto sentándose en una mesa a negociar o con una llamada. Crean entonces un sistema de Estado de Derecho que naturalmente ya hace que todos los demás, a que ellos se comprometen a respetar, y entonces ya otras personas se empiezan a sumar. Esa es una teoría. Hay muchísimas más, las podemos ir ahondando más ahora, y si quieren criticarlo o algo así, creo que es la que más me gusta. Y hay un montón de todos estos estudios que le llaman dependencia del camino. Fíjate que esa suena interesante, porque entonces la Unión Centroamericana haría más sentido. Y si no es la Unión Centroamericana, yo siempre digo, si no nos queremos unir entre Centroamérica, unámonos a México o unámonos a Colombia, pero unámonos con alguien que esté mejorando que nosotros, ¿no? Porque entonces tenés que llegar a esos acuerdos. Juanca, tú hablaste acerca de la justicia, y yo ese es un tema que para mí es trascendental. No sé si yo se lo heredé a mi hijo, pero esperamos, vamos a ver qué pasa. Pero la verdad es que desde que uno es niño, una de las primeras cosas que uno dice, mencionaste dos cosas, hablaste de la justicia y hablaste del respeto a la propiedad. Y por cierto, no dijiste en libertad y no dijiste vida, lo cual me pareció muy interesante. Sé que lo dijiste a propósito. Sí, sé que lo dijiste a propósito. Entonces, cuando estás hablando de eso, o sea, una de las primeras palabras que decimos de niños es, esto es mío, ¿sí? Y es como una cosa innata en el hombre, y en esto me refiero a la humanidad, y por el otro lado, el sentido de justicia es algo que uno también aprende desde pequeño, ¿no? Y cualquier momento uno a los papás les dijo, esto no es justo, ¿sí? O en el colegio o en algo, una relación de poder, y esto no es justo. Entonces hay un anhelo de justicia en las personas, un anhelo de que las cosas funcionen. Guatemala está mal en la justicia. No tenemos un sistema de justicia bueno en todos los sentidos, ¿verdad? ¿Es esto uno de nuestros retos principales donde deberíamos enfocarnos más? Y para mí es trascendental. Creo que le preguntaste a la persona equivocada, porque si le preguntas a Sebas, él te va a decir que sí. Yo creería que no. Yo creo que la justicia se arregla cuando haces este acuerdo mínimo o logras esta representación más grande. Yo digo... O sea, entras por lo político. Yo iba a ir después con gane con eso, pero dale. No, sí, es obviamente por lo político, pero yo creo que si primero arreglas el problema de quién se ve representado en el gobierno, no necesariamente el Congreso ni el sistema de elección, sino un tema de representación, pues entonces la justicia se arregla sola después, para que tengamos ese Estado de Derecho en el largo plazo. Porque ¿a quién responden los jueces? Los jueces responden a temas políticos, nos guste o no. No hay una forma en la que los jueces no van a responder. Podemos hacer que que respondan menos o que respondan más. Y también otra vez le puedes preguntar a Sebas porque él es experto en eso. Pero yo creo que si tú llegas a una situación donde, como mencionaba Sebas, yo soy el rey y tengo que ahora incluir más personas, en el proceso político, porque necesito algo, como pasa en Inglaterra. Entonces incluyo a un montón cada vez más de élites, y entonces todas estas élites crean el parlamento, en el caso de Inglaterra, no tiene que ser en un congreso necesariamente, y entonces ahí cuando ya la cosa política se ve negociada entre todos, pues entonces nos tenemos que poner de acuerdo, y nos tenemos que poner de acuerdo realmente. Cuando tenés a las mismas personas gobernando y dando vueltas en el gobierno, pues realmente ellos no tienen que concederle nada a otros grupos. Y entonces ellos pueden tomar control sobre todo. Y la justicia hace lo que ellos quieran, ¿sí? Pero si arreglas la representación para mí primero, se arregla todo lo demás. Claro, esa persona que está en Huehuetenango y no puede recibir nada de lo que sea, ¿cómo haces? Pues la tienes que incluir en la representación para que realmente lo que ellos quieran se vea representado en el gobierno. Y por eso es que ciertos, no quiero decir avances, no quiero decir mejoras, porque todo es tentativo por el momento, pero cuando tenés a grupos nuevos incluyéndose en la política, lo que ves es una reducción del poder de esos grupos viejos que antes, pues, estaban haciendo cosas no muy apropiadas con el poder político, ¿no? Pero pareciera ser que aquí no hay negociación, sino que hay revanchismo. Sí, pues no sé, la verdad no sé, mentiras, no sé. Pero es que necesitas que el proceso se dé, ¿no? Claro. O sea, si una vez
de 500 gana tu opositor, ¿para qué vas a negociar con ellos? O sea, de casualidad se metieron, ok. De casualidad. Sufro 4 años, 5 años, 6 años, pero a la próxima no me vuelve a pasar. Yo necesito un sistema en el que siempre me encuentro con esta persona. Es lo mismo que, por ejemplo, que te den fiado en la tienda. No es nada más que fiado en la tienda. Si vos vivís en la cuadra y mirás al vendedor de la tienda todos los días y un día le decís, me das fiado, él te va a decir, va, está bueno, te conozco, sé dónde vivís aquí enfrente, sos de la cuadra, yo te veo siempre. Interacciones repetidas generan buenos resultados. Si tú llegas a una tienda en la zona 4 en este momento, no conozco a nadie, no soy de aquí, ¿me das fiado? No. Literal. ¿Quién sos? Sí, claro. Literal. Entonces las interacciones repetidas causan buenos resultados. Y entonces interacciones políticas con esta otra élite repetidas van a hacer que yo diga, ok, necesitamos ponernos de acuerdo y hacer que las cosas funcionen, porque a mí no me gusta sufrir 4 años y después vos sufrís 4 años y después yo sufro. ¿Qué tal si no sufrimos? ¿Qué tal si en vez de eso no sufrimos? Pero sufrir 4 años sí aguanto yo. Ya, ok. Ani, mejorar la representación. Pero tú, bueno, empecé por lo que tú ibas a decir. Pero sí, mejorar la representación. Yo tengo 2 preguntas ahí. ¿Cómo mejoramos la representación? Que es mi siguiente tema. O sea, es mi tema de origen para arreglar la justicia. Pero, yo a veces pienso que de veras debemos cambiar el poco presidencialismo que tenemos, porque aquí el Congreso es el que manda, y pasarnos a un sistema parlamentario. Pero, ¿qué ibas a decir? Sí, yo comentando sobre lo que decía Juan Carlos, incluso pensando en un escenario en el que no voy a volver a ver a esta otra élite porque por casualidad está acá, ¿qué pasaría si se alinearan lo suficiente las posibilidades de negociación con ciertos actores de respaldo para cambiar reglas de juego? Y de ahí, digamos, prevenir, ¿verdad?, de que el otro año, de que en los siguientes 4 años el sistema, bueno, en los ciclos, ¿verdad?, sin ponerle, digamos, un apellido, vuelvan a dar el paso al control absoluto. Entonces, es decir, aprovecho una ventanita para lograr las negociaciones necesarias que me van a permitir volver a aparecerme. Entonces, yo sí creo que hay oportunidades de cambio un poquito más radicales para cambiar las reglas de juego, llamémosle un poco artificial, y que eventualmente las voy a volver orgánicas después, pero que sí, definitivamente no, o sea, esperar, digamos, a darle peso político a estas otras élites emergentes es hablar de generaciones, y en ese tiempo, digamos, se puede degradar lo suficiente el sistema electoral incluso para que otra vez no los dejen participar. Entonces, a diferentes grupos que claro, no han logrado representación porque claro, no tienen, digamos, unos capitales ya sea económicos o, digamos, o de algún peso que permita jugar el juego de ellos, que el costo definitivamente pues es más alto, ¿verdad? Porque ya obviamente cuando yo maniobro el sistema mismo, me retroalimento para que yo pueda protegerme y generar más barreras para otros que participen. Como decía Sebas, dejar ese grupo lo suficientemente pequeño en que los costos de transacción entre ellos sean lo suficientemente bajos para mantenerlos en lo privado. Y sí, que nos encontramos en un sistema en el que el presidencialismo está subyugado al parlamentarismo que tiene nuestro Congreso, ¿verdad? Nuestro sistema de parlamentario. Creo que va a ser difícil de cambiar en la medida que todavía siguen existiendo mecanismos que permitan que uno paralice al otro. Y que ni siquiera teniendo cierta mayoría en algún momento, estamos hablando de que son ciertas monedas de cambio que no siempre se reflejan con unos votos, ¿verdad? Sino que hay evidentemente acuerdos privados por detrás que paralizan esa toma de decisiones y paralizan esos acuerdos mínimos porque me conviene que el Ejecutivo pues claramente no tenga el éxito. Y así, ¿verdad? Entre nos vamos alternando entre uno y otro. Bueno, miren, nos queda poquísimo tiempo, se nos fue. La verdad es que lástima que se me fue tan rápido. Pero, Sebas, entre estas élites, desgraciadamente, no tenemos a las más correctas. Tenemos algunas que de veras son perversas, o sea, por corrupción o narcotráfico, y estas yo creo que las veo poco dispuestas. ¿Cómo hacemos? Sí, esa es la naturaleza, por así decirlo, de las élites políticas en general. Híjole. Digamos, no, es difícil de esperar, digamos, en general en el mundo, las élites, cuando son buenas o son buena onda, es porque las han obligado a ser buena onda, ¿verdad? O sea, no hay una dinámica tan natural de decir, no es tanto una cuestión de suerte de si me tocó alguien bueno o malo, sino es más
las reglas de juego de comportamiento determinan el comportamiento de estas personas, y por eso yo soy de la idea que, o sea, estoy de acuerdo con lo que decía Juanca al principio y lo que mencionó Ale también, pero yo creo que ahí está un poco nuestra diferencia de opinión. Yo sí creo que en la medida que haya una certeza y un cumplimiento de las reglas, eso es lo que va facilitando una concesión de poder en el largo plazo. Porque el problema no es, con la analogía del fiado, no es que yo estoy diciendo, bueno, te doy fiado hoy o no te doy fiado hoy. El problema es que no es una cuestión de pedir fiado, es una cuestión de déjame manejar la tienda por hoy, ¿verdad? Déjame ser yo el que cobra, déjame ser yo el que va a ir a traer las cosas, el que va a administrar el suministro, el que va a ir a cobrar. Entonces es una cuestión en la que el riesgo de ceder el poder por un poco tiempo sigue siendo relativamente alto, y por eso es que se necesita como claridad de reglas y de castigos para que eventualmente las personas sepan saber hasta dónde pueden empujar y dónde quedarse. 30 segundos a cada uno, perdonen. Sí, Juanca, dale, 30 segundos. Bueno, aparte de eso, yo por eso también creo que, aunque es difícil de hacer, algo que sí podemos hacer fácilmente para facilitar esa toma de decisión es quitarle poder al gobierno. No, claro. Yo no tengo pánico de que la oposición tome el poder cuando el gobierno hace poco. ¿Sí? Claro. Entonces, hacer eso, también dejar de... No sé si quiero decir esto, pero básicamente perdonar, ¿sí? Sí. Porque cuando tú te deshaces de la oposición política y los caracterizas de ladrones, sí, lo que sea, y lo único otro lugar donde pueden estar cuando se salgan del poder es prisión, pues entonces, ¿qué tanto van a sacrificar ellos para mantener ese poder? Todo. Sí, el nuevo acuerdo de paz o la nueva amnistía. Ane. Sí, yo también le apostaría a voltear a ver a la ciudadanía. No, digamos, no tengo la solución, pero sí es un tema de que también, así la falta de confianza que vemos en las élites, de falta de ponerse de acuerdo, y la polarización que vemos es también un reflejo de lo que vemos a nivel social. Entonces, ¿qué está pasando ahí? En el sentido de que ya perdimos la confianza con el vecino. ¿Qué se necesita cambiar, digamos, para que haya más seguridad en ese sentido? Y esos pequeños cambios también van a tener una trascendencia al final en la toma de decisiones. Sebas, 20 segundos. No, estoy de acuerdo con lo que dijeron los amigos, y es eso, tener un poco de claridad en estas decisiones, y sí estoy de acuerdo. Reducir los costos de perder para que todo el mundo esté más dispuesto a convivir. Yo creo que sí, en Latinoamérica nos toca aprender a convivir. Tenemos una historia muy complicada, pero tenemos que aceptar que la forma de arreglarla es aguantándonos y tolerándonos en el largo plazo. Muchísimas gracias a los tres, de veras, les agradezco de todo corazón que hayan estado aquí compartiéndonos, y yo creo que nos dan esperanza, lejos de ponernos tristes, nos da esperanza. Sí. Muchas gracias.